Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a empezar la palabra de Dios en Mateo. Hoy empezamos en Mateo capítulo 1. Versículos 21 y 23 al 23. Vamos a leer esa hermosa palabra en Mateo, capítulo 1, versículos 21, 22 y 23. La enseñanza que hemos escogido para esta tarde y noche es la importancia del nombre dado a Cristo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos ahora. Amantísimo Señor y Padre, glorioso Señor, mi Dios y Salvador, te ha placido, Señor amado, traernos esta tarde y noche, Señor, a tu casa. Y hoy vamos a predicar tu palabra conforme a tus santas escrituras, Señor amado, haciendo entender al pueblo por qué ese nombre tan precioso dado a los hombres, para que toda rodilla se doble, para que toda rodilla le adore, para que toda boca alabe su santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor amado, me pongo en tus manos hoy en esta tarde, Padre. Obra con poder y gloria, con piedad, como es de costumbre con nosotros, los hombres, los humanos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, así sea, Señor amado. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Queridos hermanos, aquí se interpreta como Dios con nosotros, y eso a cada uno de nosotros no nos debe caber la menor duda de que Dios está con nosotros. Si nosotros disponemos de nuestro corazón, venimos a la casa de Dios, es porque vamos a encontrar en Él una respuesta a cada una de nuestras inquietudes. Es por eso que nosotros venimos a la casa del Señor, a ponernos al nivel, o quizás a pedirle perdón, o quizás a suplicarle también al Señor. Las dispensaciones de la providencia de Dios son muy oscuras, pero no en el sentido maligno, pero sí, podríamos decir, difíciles de entender. Pero cada cosa que presenta las Sagradas Escrituras a cada uno de nosotros, muchas veces es a menudo el resultado de una misericordia infinita dado a los hombres. Es así como, queridos hermanos, hemos escogido esta enseñanza para ver la importancia del nombre dado a Cristo, cómo el Señor, su Padre, tomó tantas cosas que movió en la tierra para dar ese nombre poderoso que ha sido dado a las naciones, Jesús de Nazaret. Y ahora en esta tarde es nuestra obligación enseñar ese principio básico de la doctrina cristiana, de la verdadera doctrina cristiana. Aquí nosotros vemos en la historia que tenemos ante nosotros, y lo que ya conocemos del Señor fue cómo José fue desposado con una virgen de piedad consumada, pero como sabemos, antes de sus nupcias
demostró estar en un estado que dio a él, a su esposo, la razón de dudar, de sospechar de su fidelidad. Deseando ejercer él en toda clemencia el caso, admitiría, sucedió que él decidió repudiarla en secreto para no causarle mal, porque recuerde que una infidelidad en el Antiguo Testamento, y no se diga en el tiempo de Jesucristo, era lapidación o la muerte, queridos hermanos. Pero él amaba a esa mujer. Entonces, él admitió repudiarla en secreto. Imagínense, queridos hermanos, cuán angustioso debía haber sido esa situación, ese hombre que amaba a esa mujer y que de pronto aparecía embarazada, queridos hermanos. ¿Cuánto pudo haber sufrido ese varón en esas circunstancias donde la pena de muerte por adulterio se hacía presente inmediatamente? Pero es así cuando uno clama al Señor y uno entrega todos esos sufrimientos que tuvo haber tenido ese varón. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a un ángel, queridos hermanos. Mandó a un ángel viendo esa angustia de ese hombre noble y bueno, hermanos. ¿Y qué hizo ese ángel? Revelarle el misterio para declarar los fines por los cuales ese niño, esa criatura o ese infante tenía que venir a marcar su oficio en este mundo, queridos hermanos. Si nosotros tenemos un negocio nada más, pues tenemos que ponerle un nombre, aunque las iglesias no deberían tener nombre, queridos hermanos, porque en la antigua iglesia solo era la iglesia de Efeso, la iglesia de Esmirna, o por ejemplo sería aquí la iglesia de Lourdes y la iglesia de Norcross, pero por cosas que la ciudad exige hay que poner nombre para identificar. Asimismo, al Señor vino a hacer su oficio y había que darle un nombre, pero no un nombre dado por los hombres, sino un nombre dado por Dios. Y es así, queridos hermanos, como Él recibe ese nombre, queridos hermanos. En las Sagradas Escrituras, Dios muchas veces cambió de nombre. Por ejemplo, a Abraham y a Sari les cambió el Señor a Abraham, y lo puso el nombre de Sara. Y ustedes lo pueden ver en Génesis capítulo 17, versículo 15. Igual Génesis 17, versículo 5. También le cambió el nombre a Jacob. Le dijo: ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, porque el propósito de cada hombre cuando el Señor cambia tiene que ver con el trabajo que el Señor pone a los hombres en la tierra, y por tal razón son respaldados por el Dios Supremo al cual nosotros servimos, queridos hermanos. Moisés, este hombre valeroso, fiel del Señor, cambió el nombre también a Oseas, lo puso Josué en Números capítulo 13, versículo 16. A veces también el Señor tenía asignado un nombre antes que el niño fuera concebido, queridos hermanos. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 13, cuando nació Juan el Bautista. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le llamarás su nombre Juan, queridos hermanos. Mire cómo el Señor daba a cada uno su nombre. ¿Y qué hizo Juan? El precursor de la venida de nuestro Señor Jesús. Él bautizaba, él decía: yo bautizo con agua, pero nuestro Señor Jesús bautizará con el Espíritu Santo de Dios, queridos hermanos. Eso es lo que pasaba. ¿Pero por qué pasa esto?, se preguntarán.
Y la respuesta la vemos, queridos hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 13, donde dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, queridos hermanos, que la voluntad de Dios está sobre cada uno de nosotros. La voluntad de Dios está manifestándose en cada momento delante de nosotros, haciendo la voluntad de Dios, queridos hermanos. Cuando uno cree en el Señor, tiene que tener esa convicción que los ángeles a uno le están rodeando, le están llevando por caminos correctos, por caminos que van por veredas derechas, queridos hermanos. Pero asimismo el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos enseña cuando empezamos a desviarnos, cuando empezamos a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y ahí está el Espíritu Santo corrigiéndonos. Él es como un GPS para cada uno de nosotros, queridos hermanos, siempre llevándonos a su perfecta voluntad, su voluntad. En estas cosas que siempre fueron la voluntad de Dios, se actuó con una sabiduría infalible, o sea, la sabiduría de Dios que nunca falla, queridos hermanos. Pero cuando los hombres intentamos dar apelativos significativos, solo tienen desaliento y manifiestan lo ignorante que somos ante el futuro, porque nosotros no podemos ver más allá de nuestras sombras. Pero sin embargo, mujeres que tienen hijos quieren poner los nombres que ellos quieren sin entregarle al niño al Señor antes de que venga a nacer. No hay planificación espiritual, queridos hermanos. Incluso con miembros de la Iglesia de Cristo pasa eso. Pero veamos un ejemplo tácito en la Biblia. Dice: Eva llamó a su primer hijo Caín. ¿Qué significa Caín? Adquirido. Pensaba tal vez que ahora había obtenido la semilla prometida. Probablemente pronto descubrió esta mujer, Eva, que estaba en un error. Llamó a su segundo hijo Abel. No tenía ningún significado, algunos lo llaman respiro. Pero que mal llamados ambos, este resultó ser mártir de Dios y peor aún, asesinado de su propio hermano, queridos hermanos. Ahí es cuando nos damos cuenta que no estamos bajo los designios que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero Dios ve todas las cosas desde el principio hasta el fin, y su noción designaba del nombre de Cristo, que fue un propósito de su carácter, hermano. El carácter de Dios dado por ese nombre, dado al Hijo de la Virgen, era sobremaneramente adecuado. Jesús simplemente significa Salvador. ¿Y qué dicen Hechos, capítulo 13, versículo 23? De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Y al ser Salvador de Israel, nosotros no tenemos que olvidarnos que Israel, sin Israel no hay iglesia, queridos hermanos. Y tenemos que orar por Israel, por ese pueblo escogido por Dios, que ahora andan en nuestra actualidad, que todo es guerra, todo es un desorden ahora en la actualidad, queridos hermanos. Tenemos que orar por ese pueblo para que sea resguardado de toda mala intención de los gobernantes de este mundo. Una vez más, queridos hermanos, no hay iglesia si no hay Israel. Y era un nombre entre los judíos, y a veces se le asignaba a aquellos que eran grandes libertadores. Todos los nombres, queridos hermanos, que el Señor asignaba era porque era un libertador. Y aquí vamos a ver una palabra: ¿cómo eran asignados los libertadores? Porque Israel, cuando pensaban que venía el Mesías, pensaban que él iba a venir
a librarlos de las garras de los romanos. Pero no, Él vino en un burrino, hermanos. Él vino a salvarlos en espíritu, en verdad, en espiritualidad. Pero ellos pensaban que iba a venir con poder, hermanos, con poderes sobrenaturales. Pero cuando le vieron esa humildad, ¿qué hicieron? No lo reconocieron. Y muchas veces nosotros no reconocemos porque no conocemos la anatomía del nombre de nuestro Señor Jesús. Pero hoy, por gracia del Señor, sabemos cuál es el carácter y el propósito de ese nombre dado a todos los hombres para adorarle, queridos hermanos. Dice en Números 3, en Nehemías 9:17, dice: entonces los entregaré en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, según tu gran misericordia, y les enviaste libertadores para que los salven de la mano. Por eso es, queridos hermanos, que ellos pensaban que nuestro Señor Jesús iba a pelear con espada, hermanos. Pero no era así, hermanos. Él no pelea con espada, y lo sabemos. Él pelea en los lugares espirituales. Había sido dado en una peculiar manera al hijo de Números 3:16, cuyo nombre es precisamente el mismo con Jesús. O sea, que quiere decir que en el Antiguo Testamento hay como reflejo. Por ejemplo, Josué es una tipología de Jesús. Entonces, lo que hacía Josué en el Antiguo Testamento, Jesús lo tipificaba en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos una sombra, primero vemos la sombra y sabemos quién viene, porque según la sombra vemos, ¿verdad? Así se trata en el Antiguo Testamento, en proyección al Nuevo Testamento. Josué, la sombra de Jesús. En Hechos 7:45, el cual recibió a su vez por nuestros padres, la introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y en Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Fue eminentemente el Salvador, como guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida, que Moisés no le estaba permitido hacer. Porque recuerden por qué Moisés no le estaba permitido: porque él pecó cuando golpeó 2 veces la roca y le dijo el Señor: tú no entrarás a la tierra prometida. Porque el Señor lo tipificaba, porque al Señor lo crucificaron solo una vez, pero él golpeó 2 veces, hermano. Dañó la sombra de Jesucristo prácticamente. En Deuteronomio capítulo 1, versículo del 37 al 38, dijo: también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Asimismo, si hizo Josué, asimismo, si decimos que es la sombra de Jesús, nosotros seremos salvados y encontraremos nuestra tierra prometida, nuestro latifundio en Cristo Jesús, queridos hermanos, no en nadie más. Él es el camino, la verdad y la vida, queridos hermanos. Él conduce al verdadero Israel de Dios, al Caná celestial, queridos hermanos. Un evento tan notable puede llevarnos justamente a indagar el motivo de esta cita, dejando de lado todas las demás razones. Notamos ante nosotros
para cumplir la profecía. Recuerden cuando leímos, hijo, para cumplir una profecía. Isaías, miren, estamos hablando de muchos años atrás. Isaías había predicho que el Mesías sería llamado Emmanuel. Imagínense, qué glorioso es nuestro Señor. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. 5.000 años podríamos decir. Muchos años atrás, antes de que nazca el Señor Jesús, ya le dijo: se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Santo Dios, alabado sea su nombre. Por el evento parece que Dios no pretendemos que esta profecía tenga un cumplimiento literal. Nosotros, sin embargo, pueden esperar que se cumpla en el espíritu de la misma. Ahora bien, queridos hermanos, Jesús era hecho equivalente a Emmanuel. Jesús significa divino Salvador, Dios con nosotros. El mismo evangelista nos dice que la imposición de ese nombre fue para cumplimiento de esta profecía. O sea, que se cumplió la profecía que estaba señalando que íbamos a tener a un Redentor. Santo Dios, aleluya, Padre. En Mateo capítulo 2, versículos 22 y 23 dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños. O sea que el Señor revela en sueños, hermano. Y el Señor no ha cambiado hasta hoy. Se fue a la región de Galilea y vino y habitó a la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que han dicho los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Santo es el Señor. Mire, declarar el cargo y el carácter de Jesús a través de un enfoque que eran las profecías. El Hijo de la Virgen iba a ser el Salvador del mundo. Debía salvar a su pueblo por precio y por poder. Ellos eran bajo sentencia de condenación eterna. Su vida fue el rescate a pagar por sus almas, por nuestras almas, queridos hermanos. En Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, mire, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Santo Dios, Él no vino a ser servido por nosotros. Pero ahora que nosotros sabemos que Él está en los cielos, ¿por qué no alabarle? ¿Por qué no cantarle? ¿Por qué no servirle al Señor en su casa, queridos hermanos? Si Él vino para rescatarnos, y de muchos, no solo de uno, por eso se llama su posición comprada, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 14 dice que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire, hermanos, son las aras lo que nos queda de herencia. Eso es lo que tenemos nosotros y tenemos que aferrarnos de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. En 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no son nuestros, son de Dios. Y cuando decidimos entregarle al Señor nuestras vidas juntamente con nuestro espíritu, tenemos que servirle al Señor. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 19, queridos hermanos, dice su palabra: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Acaso nosotros no nos acordamos cómo vivíamos en el pasado, queridos hermanos? Por eso dice vuestra vana manera de vivir, la cual
recibiste de vuestros padres, o sea que recibimos de herencia el comportamiento adquirido de nuestros familiares, de nuestros antepasados, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que recibimos cada uno de nosotros. También estábamos en la esclavitud de pecado y Satanás. Dice en Lucas capítulo 11, 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Esto quiere decir, hermano, que cuando usted está con Cristo, usted está cargado de muchas municiones espirituales en su poder y puede guardar todo lo que es suyo, puede incluso ampliar su territorio, puede pedirle al Señor que ensanche su corazón, ensanche su territorio. Amén. ¿Por qué? Porque una vez que usted guarda el palacio, en paz está todo lo que posee, y ahí entran sus hijos, sus hijas y todo lo que viene que ver con su familia. En segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos por voluntad de él. O sea que tenemos el poder de escapar del lazo del diablo en que estábamos cautivos por voluntad de él. Y debería de ser que ellos un distintivo característico celoso de buenas obras, queridos hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que echarnos a abrazar toda buena obra, toda cosa que le agrade a nuestro Señor. En Tito capítulo 2 versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, hermano, no solo una persona. Los pueblos están hechos de familias, eso quiere decir, un pueblo quiere decir familias y todos sus hijos en él, celosos de buenas obras, buscando esas buenas obras. Celoso de una persona que no está haciendo una buena obra, al contrario, llamándole la atención, en amor. Y en última instancia iba a colocarnos más allá el alcance de todas las penas y contaminaciones del pecado. Era de importancia que esta gran obra sea representada por el nombre poderoso de Jesús, queridos hermanos. Entonces nosotros empezamos a ver por qué ha sido dado ese nombre, para el mismo propósito, el interés que debemos tomar en él. Seguramente en el nombre de Jesús debe ser muy precioso para todos sus seguidores. Qué beneficioso se puede otorgar como la salvación del pecado, hermanos, como a través de ese nombre dado a todos los hombres, queridos hermanos, una liberación de su dominio. Es una indecible bendición. Los piadosos no lo desean menos que la liberación del infierno mismo, queridos hermanos. Cuando estamos angustiados y solo clamamos ese nombre, o levantamos nuestras manos y decimos, Señor Jesús, nos llenamos de poder porque confiamos en su poder, nos llenamos de salud porque confiamos en su poder, confiamos en su misericordia, confiamos en lo que puede ser con cada uno de nosotros. Qué dulce es sentir el favor de Dios en un moribundo. Santo Dios, qué sosiego debe uno sentir, queridos hermanos. Qué gozo debe poseer el alma glorificando al Dios Todopoderoso. Oh Santo de Israel, ¿cómo abrazaríamos al Señor en medio del juicio final, queridos hermanos?
Así tenemos que vernos nosotros, abrazando su santo nombre, como viendo al invisible al frente de nosotros su cruz. Jesús lo ha comprado todo para nosotros con su propia y preciosísima sangre, y Él ha derramado gratuitamente sobre todos sus fieles seguidores. Él lo impartirá generosamente a todos los que quieran y crean en Él. No hay razón para ese divino anatema. Eso quiere decir, no cabe, hermanos, un anatema cuando uno ama al Señor. ¿Eso qué quiere decir anatema? Maldito. No. Cuando tú amas al Señor, esa palabra está lejos de ti. En 1 Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, en arameo, Maranatha significa. No clamarán las mismas piedras contra aquellos quien se niega a alabarlo. Que Jesús sea entonces precioso para nosotros. Todos adoptemos los acordes, quiere decir que estemos en sintonía, agradecidos de ese dulce salmista de Israel, Salmo 103 del 1 al 4. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Ese es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Él es Jesús de Nazaret. Dios con nosotros. Y antes de concluir, queridos hermanos, no puedo irme sin darles una breve exhortación a aquellos que hacen de este tiempo una temporada de alegría carnal. La gran mayoría de los cristianos parecen pensar que la encarnación de Cristo les da una mayor licencia para cometer pecado. Y este pensamiento impío agrava mucho su culpa, pero tratan de no escuchar a su conciencia cuando les grita: estás mal, estás mal. Pero qué locura es imaginar que alguna vez podrán ser salvos, queridos hermanos, en tal estado, si pudieran. O el ángel debería haber asignado una razón más diferente para el nombramiento de Jesús. En ese caso, Cristo habría sido un ministro del pecado. Pero quien no debe, con el apóstol, expresar su aborrecimiento de tal pensamiento. En Gálatas capítulo 2, versículo 17 dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, queridos hermanos. Nosotros somos los que vivimos en nuestra concupiscencia. Nuestro Señor nos ha dicho claramente lo que ocurriría antes se alarga su dirección a los pecadores, que no se acorte todavía el tiempo, porque hay mucha gente que necesita encontrar esos caminos del Señor para que entren a su redil, para que sean ovejas de su prado, queridos hermanos. Pidámosle al Señor que todavía no venga, que nos dé esa oportunidad de encontrarle al Señor. Todos los pecadores que se engañan a sí mismos, queridos hermanos, en Mateo capítulo 7, versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto quiere decir que con el Señor no se juega. No podemos venir a su casa a llenarnos de cosas vanas, sino de darle ese tiempo
obsequiar ese tiempo en ofrenda fragante a Dios. Vamos entonces a mejorar la encarnación de Cristo para los fines para los que vino. Y temblemos, queridos hermanos, no sea que provoquemos al mismo Salvador a convertirse en nuestro cruel y despiadado destructor. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Amantísimo Señor y Padre, te pido bendigas a todos los que han llegado a esta tu casa, Padre, que han escuchado tu palabra, Padre. Ahora que tenemos más claro cuál ha sido el motivo de haber recibido ese nombre para los hombres, Señor amado, Jesús de Nazaret. Oh Señor Jesús, a ti te entrego, Padre, esta casa de oración, Señor amado. Solo tú, Padre Santo, puedes hacer lo que tú quieres con tus hijos que todavía no conocen tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, pongo en tus manos este lugar. Damos por terminada esta reunión de domingo evangelístico.